Bien. Bueno, bienvenidas. Em, este grupo es súper importante cuando alguien dice la palabra grupo, agregarle un adjetivo, porque a veces la palabra grupo también viene de ingrupir, como de mentira. Entonces, este grupo de estudio, yo le puse así como grupo de estudio interno, pero tal vez hay que ponerle un título, no sé si para que, o sea, siempre es interesante el tema del título. Piensen que su nombre y apellido son títulos de ustedes. Entonces hay que revisar qué te cuenta esa dirección del nombrar, porque son letras que cuando tú las escuchas, tú miras, o sea, a tu identidad le interesa mucho. Entonces quise hacer este grupo, eh, primero para generar un proceso en donde nosotros podamos ya empezar a enseñarle a nuestro ego que estudiar esto también es vivir, ¿vale? Porque muchas de las cosas que nosotros consideramos que es la vida, las pensamos afuera. Si ustedes piensan un buen vivir o un mal vivir, inmediatamente aparece una historia que te va a contar según lo que tengo o lo que no tengo, o con quién estoy o con quién no estoy, cuánto tengo, qué no hice, qué no logré, qué sí estoy logrando, y empiezan todas unas ideas que comienzan a aparecer. Entonces es un grupo de apoyo en donde no es que pasen cosas malas, porque cosas malas no pasan nunca, sino que nos permitamos como este momento, en comenzar a avisarle a nuestro ego que a nosotros nos gusta cambiar porque nos gusta, no porque nos duele. Entonces, como lo más probable, desde ya hace tiempo, ya como 4 o 5 años, siempre nos dicen que no está tan bien. Nos cuentan que la Tierra ya se acabó, hace como 10 años la Tierra ya se acabó los recursos, y te empiezan a contar esas historias. Y muchas veces nosotros creemos que son verdad, pero no nos damos cuenta que mientras más la estamos escuchando, más vamos a elegir en relación a eso, no en quién nos queremos convertir. Entonces, el aprender a imprimir en nuestra interioridad es muy interesante. Y también este grupo, vamos a hacer un WhatsApp también para que ahí estemos, preguntando, entendiendo, moviendo. Y si quieren conversar entre ustedes y juntarse, está muy bacán. Em, es aprender a mirar sin una identificación. Por eso les recomiendo que esto no lo tomen como una técnica que hay que hacer. ¿Se entiende? Es como, porque muchas veces nosotros queremos cambiar, porque sigue el afuera mostrándote que tienes que hacer otra cosa. Entonces, como lo más probable que ahora va a empezar todo un boom en donde te van a mostrar que no está tan bien, lo que nosotros estamos acostumbrados a creer que es vida, es como ver las noticias, Instagram, hablar con alguien, nosotros pensamos que eso es la vida, ¿vale? Y en verdad la rutina cotidiana que nosotros tenemos. Y eso le interesa mucho a tu identidad. No significa que lo dejen de hacer, pero que cuando miren a ese afuera, entiendan que es una opción, ¿vale? Que no es una verdad. O sea, se puede llamar verdad, pero es una opción que está ocurriendo ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender, o les recomiendo que comiencen a entender, yo esto lo estoy entendiendo hace como 2 meses, es que cuando nosotros nos preguntan, o sea, cuando nosotros leemos y nos interesa estos temas espirituales, una de las cosas que primero te dicen es, no eres tu cuerpo. Constantemente te dicen que no eres el cuerpo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que entender, van a escribir si quieren en una hoja, su nombre y su apellido, dale sus nombres y sus apellidos, y van a comenzar a entenderse afuera de eso, ¿vale?
Entonces, esa personalidad que tú eres, esa sensación que constantemente te está contando lo que tú eres, te dice, o comenzar a utilizar, es el tema de aprender a vigilarnos cuando supuestamente estamos siendo, ¿vale? O sea, si yo ahora estoy contando algo, muchas veces yo creo que soy el que está contando eso, y no hay una vigilancia, como que no tenemos agregada la vigilancia, que en ciertas tradiciones en verdad se llama la evaluación. En tradiciones mexicanas le dicen acecho, el aprender a acecharme o el aprender a vigilarme, ¿vale? O el aprender a observarme mientras estoy supuestamente encarnando la identidad. Entonces tú ya sabes que esa identidad, sabes cuando se victimiza, sabes cuando te dice que no se puede hacer, sabes cuando cree que no lo va a lograr, sabe cuando te dice no entiendes, y tú ya sabes eso porque ya tienes la experiencia de esa personalidad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros evaluamos el adentro o el afuera, miren, y esto es súper interesante, cuando nosotros evaluamos el adentro o el afuera, nosotros lo evaluamos con distancia, ¿se entiende? Pero con distancia que tus cinco sentidos vean. Entonces, cuando tú, cuando piensa que, imagínense que con su pensamiento lógico, ustedes se sientan afuera de la personalidad o que la personalidad esté afuera de ustedes. Nosotros cuando escuchamos afuera, tiene que haber un tipo de separación. Tiene que haber como un tipo de separación para entender qué en teoría significa adentro, ¿vale? Entonces, cuando a ti te preguntan, revisa en tu interior, tú no estás revisando en tu interior. La personalidad te avisa qué significa que tú revises en tu interior. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si yo te digo, vamos a una fiesta y nos vamos a encontrar con amigos que son súper humildes, muy humildes. Tu mente ya te empieza a mostrar una imagen. Empieza a mostrar una imagen, te empieza a mostrar una imagen, te empieza a mostrar una imagen, te empieza a mostrar una imagen, y tú ya tienes una idea, ¿vale? Tú crees que eres tú, él o la que está decidiendo esa idea, llegamos a la fiesta y de repente son muchas personas que tienen mucho dinero y hablan todo el dinero que tienen. Y tienen unos Ferrari y tienen una casa grande, lo que nosotros consideramos. Entonces, en tu mente va a empezar un cuestionar que te va a decir, oye, pero él me dijo que me voy a juntar con gente humilde, ¿vale? Y ese mismo cuestionamiento, nosotros creemos que somos nosotros lo que estamos pensando ese pensamiento, ¿bien? Y de repente tú me puedes preguntar, oye, pero tú me dijiste que aquí hay gente humilde. Y yo te digo, sí, porque todas esas personas cumplen su palabra. Y en tu mente decir, pero ¿qué tiene que ver humildad con cumplir la palabra? El tema, y yo te podría decir, pero ¿qué tiene que ver con humildad que signifique alguien, que humildad signifique lo que tú crees? Bien. Entonces, tu personalidad te hace creer muchas cosas, ¿vale? Y tú crees que eres tú. Constantemente estás creyendo que eres tú. Y muchas de las veces que te hace creer más es cuando se siente incómodo en el cuerpo. Ese creer incómodo en el cuerpo, nosotros creemos que es más verdad que un cómodo en el cuerpo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Si ustedes están en un momento de desvalorización y alguien te dice, tranqui, si eres muy bonita, eres muy bonito, no se siente como una verdad, porque esa incomodidad te dice que lo que te está contando esa persona, ¿vale? Tendría que sentirse cómodo. Y como no se siente cómodo, porque tú estás desvalorizándote y alguien te dice que eres bonito o bonita, y no se siente cómodo al entenderlo, tú piensas que esa palabra no es una verdad, porque la verdad es lo que tú estás sintiendo. Nosotros creemos que eso es la verdad. Por eso ya desde un tiempo he estado dando un ejemplo, mostrando un ejemplo en cada vez que ustedes ven una película,
¿vale? O ver la televisión o Instagram, ustedes sienten muchas de las cosas que están mirando, ¿vale? Si es un chiste, si es de rabia, si tiene un tipo de música, si tiene un tipo de tono que se llama la segunda menor, que se parece a tiburón, dun, 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 te va a dar miedo, porque es como el código que hay. Entonces tú estás observando esa pantalla, ¿vale? La estás sintiendo, pero no significa que la estás viviendo, ¿vale? Y una de las cosas principales que les recomiendo que comiencen a observar para que se pueda imprimir, sentir, no es lo mismo que vivir. Entonces nosotros muchas veces sentimos la incomodidad y creemos que nosotros estamos viviendo esa incomodidad y tomamos decisiones, supuestas decisiones, en relación a lo que esa sensación te dice. ¿Se entiende? Y una de las cosas interesantes que lo más probable que van a empezar que tu personalidad te va a empezar a mostrar en esto, puede ser, no le entiendo, es mucha información, es complejo, te va a empezar a decir eso, porque es parte del show de la personalidad. Te va a decir que es muy difícil, te va a decir que es muy complicado, te va a decir que online no se puede porque tiene que ser presencial, y te va a empezar a decir muchas cosas, porque tú ya empiezas a escuchar información para aprender a desaprenderte. Cada vez que tú escuchas una información para desaprender identidad, la identidad empieza a poner paquetes de información. Tucu, 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 murallas, 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 murallas. Por eso yo inventé el programa íntimo, porque en verdad entrar al interior para el ego es muy intimidante. Por eso tiene ahí un juego de palabras muy interesante. El tema es que nosotros tenemos que aprender a utilizar la vigilancia. Entonces, van a anotar en un papel, van a poner su nombre y su apellido y van a anotar 5 características que tú conoces de la personalidad, pero que tú crees que eres tú. Yo soy así. ¿Se entiende? O sea, vas a anotar, en vez de yo soy así, van a anotar, la personalidad es así. Anoten 5 características de la personalidad que te dice, este soy así. Puede ser el no entender, el desvalorizarte, el creer que no tienes, el creer que no lo lograste, creer que mamá no se transformó lo que tenía que transformarse, creer que papá no hizo lo que tenía que hacer, creer que tu pasado es desvalorizante, creer que cuando piensas en el futuro cree que no lo vas a lograr, y empiezas a darte cuenta y aparecer esos creer que. Bien, anoten 5 o 6. Cuando tú crees que eres, preguntas por la técnica. Dime qué tengo que hacer o dime qué Mm, tengo que dejar de sentir. Porque ya empezaste, acuérdate, la personalidad ya te va a empezar a contar información, sí. ¿vale? Y que te va a contar qué cómodo. Por ejemplo, si tú ahora, si todo esto que estamos hablando, tú te sintieras cómoda, lo más probable es que no hubieras preguntado, Ujú. ¿vale? Entonces tú dices, claro, cuando yo pregunto, no me vigilo para revisar desde dónde estoy preguntando, para revisar qué se está pensando en el cuerpo, ¿vale? Entonces Sí, con este ejercicio, es por eso les quiero como mostrar que entendamos que hay un tipo de separación que es microscópico, pero no significa em, que no se pueda, en un cierto sentido, sentir. ¿Se entiende? Es como que nosotros aprendamos a mover. En ciertas tradiciones te dicen el punto de encaje. O sea, cuando tú te agachas y te levantas muy rápido, hay un mareo, ¿vale? Piensen que ese mareo no eres tú, sino que es el ego que no esperaba esa sensación, ¿vale? Entonces, como ustedes
creen que son esa identidad, ¿vale? Inmediatamente consideramos que significa yo lo estoy viviendo, yo estoy sintiendo esto. Por eso es importante que nosotros ahora comencemos a desglosarnos de la personalidad. Ya está hablando, oye, esta personalidad piensa de esta forma. ¿Se entiende? Ah, claro, pues, la personalidad José Manuel, cuando, cuando va a hacer un video en vivo, tiene una vergüenza. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo comienzo a mirarlo, comienzo a mirarlo la vergüenza, que no está en mí, pero se está sintiendo algo, va a ser más simple poder direccionar, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene la personalidad es que a nosotros nos dijeron que no podemos desaprender, que es difícil desaprender, porque como está ocurriendo la sensación, nosotros pensamos que eso significa que lo estoy viviendo. Entonces, si lo estoy viviendo, quiere decir que no lo olvidé. ¿Se entiende? O sea, si lo estoy sintiendo, no significa que lo estoy viviendo, pero está ocurriendo. Entonces, eso, la lógica dice como, no, pues si lo estoy sintiendo, quiere decir que, lo, que yo soy eso. Pero ahora nos contaron que cada vez que veo una película, siento, pero no significa que lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bien. Entonces, hay un concepto muy interesante que nosotros tenemos que aprender a recordar, que se llama la memoria implícita, ¿vale? La memoria implícita es una sensación que tú tienes en el cuerpo, pero que no tiene un recuerdo, no tiene una imagen supuestamente visual. Y como no tiene una imagen visual, esa sensación yo tengo que revisar de dónde viene. Entonces, cuando estoy mirando al frente, pienso que esa sensación viene por lo que estoy mirando, ¿vale? ¿Cómo podemos entender eso? Si ustedes en su imaginación cortan un limón, toman el limón y toman el jugo de limón, va a aparecer la saliva. Si ocurre eso con el limón, ¿por qué lo otro no tendría que funcionar? ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tu personalidad te cuenta un tipo de pasado y al contarte ese tipo de pasado, nosotros estamos tratando de solucionar ese pasado en el presente. Y lo más probable es que por eso nosotros tomamos terapia. Y empieza todo el tema del árbol genealógico, y empieza el tema del niño interior, y empieza toda una información. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos si el futuro se puede elegir, ¿por qué el pasado no se puede elegir? Entonces, si tú crees que el pasado no se cambia, es muy complejo que sanes, ¿vale? Es como más difícil para tu lógica creer que vas a sanar si todavía comienza a aparecer la misma imagen, ¿se entiende? Por ejemplo, de mi mamá, todavía yo sigo sintiendo una incomodidad, ¿vale? Como, oh, pero ella hizo, aparece un pensamiento como, oye, pero ella hizo, ella me pegó una vez, después me pegó, y empezó a hacer, y hizo, y guau, y guau, y guau, y guau. Y yo lo que no me había dado cuenta era que yo me criticaba a mí mismo, o la personalidad se criticaba por continuar sintiendo eso y haber estudiado tanto. O sea, si llevo desde los 18 años entrenando esto, ¿por qué aún sigo sintiendo esto de ella? ¿Se entiende? Y esa era la crítica, y yo pensaba que me estaba enojando con mi mamá, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que vibracionalmente mi mamá inconscientemente me contó que como ella llegó hasta sexto básico, no puede ser más, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Desvalorizarla, porque es como ella me enseña a mirarla,
¿Se entiende? O sea, cada vez que veo a mi mamá, se activa como ella me enseña a mirar. Cada vez que en teoría pienso a mi papá, se activa como en teoría me enseñaron a mirarlo, y eso se llama el inconsciente, ¿vale? El inconsciente es tu personalidad, que no eres tú, que está afuera de ti, pero como nosotros estamos mirando hacia afuera, nosotros pensamos que la información viene de hacia afuera. Por eso tenemos que entender que la personalidad está afuera, no está adentro, ¿vale? Esto yo lo entendí cuando el año pasado fui a España, es la primera vez que en una meditación recibo como una información, ¿vale? Porque antes meditaba y decía, no, no me funciona esta cuestión. Entonces dejé como de sentarme y cerrar los ojos, y en ese momento hice la meditación. Y entonces como ya ir a España en ese momento fue muy difícil, supuestamente por el tema COVID, PCR, vacunas, porque no quería hacerlas, que no se podía ir a lugares, pero yo tenía que ir sí o sí. Y me cuentan, en esa visión, me cuentan y me dicen, mira, tú estás enseñando desde la segunda capa, y eso está muy bacán, pero eso sigue siendo como un placebo del ego, porque estás enseñando para que la gente se sienta bien, no para que crea su realidad, porque el sentir bien sigue siendo un piloto automático. A nosotros nos dijeron que en teoría teníamos que sentirnos bien porque sí, o sensación. Entonces yo dije, ¿y qué hay que hacer? Me dice, hay que ir, como yo lo veía, eran como máscaras, habían cuatro máscaras, una, dos, tres, cuatro. Y me dice, mira, vas a llegar a la cuarta máscara, pero la cuarta máscara también es una cáscara, también es como una especie de juego que tiene el ego. Entonces, vas a tener que enseñar desde dejar de ser tú. Y yo decía, ¿y cómo se hace eso? No, ahí mi cerebro estaba... Yo decía, pero ¿cómo se hace eso? Dice que lo más probable es que vas a decir información, pero ya la esencia desde lo que se está nombrando es distinto. Y yo ahí, cuando entendí eso, entendí el tema de Jesús, o el tema de Buda. Ah, no es que Buda me está contando algo, es lo que hay ahí, me está contando algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en sesiones individuales o en algunos talleres, cuando ustedes me preguntan, yo no me fijo en el cuerpo, ¿se entiende? Porque si me fijo en el cuerpo, creo que ustedes son el cuerpo. Entonces, lo que escucho es quién está hablando en lo que está hablando. Entonces, si ustedes pueden, o sea, si quieren, decidan, tener esa intención, va a ser más simple para ustedes poder leerse, porque están en una vigilancia. ¿Bien? Entonces, una de las preguntas sería, si ustedes recordaran su pasado perfecto, ¿qué tendrían que solucionar ahora? Que nosotros tenemos el pensamiento de que hay que solucionar. Claro. Y cada cosa que nosotros escuchamos es para solucionar algo, no para entender nuevo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cada cosa que nosotros investigamos es, Leo, tienes que, va, va, va. ¿Se entiende? Tú escuchas tu nombre y tu apellido. Es que tú eres así, eres así, eres así. Lees algo y como sigues pensando que eres la identidad, tú no lees algo. Tú estás entendiendo lo que la identidad te dice. Mm, ¿Qué significa antes de Cristo y después de Cristo? Bueno, lo más probable es que algunas ya saben. Entonces, es como, es una era, es una época. Pero eso es lo que a la personalidad le enseñaron. Cristo, la palabra Cristo, significa el que se unge o la que se unge a sí mismo. ¿Se entiende? Pero unge, ungir, ¿vale? La que se unge, mira, esto va a sonar medio movedizo, la que se unge a sí misma no es lo mismo la personalidad.
¿Se entiende? O sea, si yo me unjo a mí mismo, la personalidad no me tendría que decir quién soy. Pero cuando claro. nosotros pensamos, el que se unge a sí mismo, seguimos siendo la misma personalidad. Y creemos que nosotros estamos eligiendo la personalidad. Por eso Jesús se cambia el nombre. Se llama Jesús y después se llama Cristo. Cuando se llama Cristo, hay una parte que a él le preguntan del tiempo. Tu tiempo ha llegado, y como él no hablaba en español, él dice, mi kairos aún no llega, pero él estaba en su cronos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro cronos? La identidad. Ah, ¿Se entiende eso? Para que nosotros, en un cierto sentido, decidamos el manejo en nosotros, tengo que preguntarme, ¿quién piensa? ¿Qué está pensando en mí? ¿Vale? Entonces, pueden entender, que es la típica también frase que yo constantemente le estoy nombrando, si tú tienes una vasija con vino añejo y quieres agregarle vino nuevo, o sea, si tú quieres aprender algo nuevo y sigues pensando que eres la personalidad, no vas a aprender algo nuevo. No se va a creer que estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, como quiero que esto suene muy distinto a lo que tal vez han estado acostumbrados en los talleres o en las sesiones, es una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que entender, que una de las formas más interesantes para sanar, pero que tu lógica te va a decir que no, ¿vale? Es honrando tu pasado. ¿Se entiende? ¿Y qué significa honrar tu pasado? El pasado quiere ser olvidado. Una de las formas interesantes para honrar el pasado es olvidándolo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Como para la personalidad hay tanta experiencia en ese pasado, tú crees que olvidarlo, y esto es súper importante, tú crees que olvidarlo significa olvidar a las personas, olvidar a las personas, olvidar los lugares, ¿se entiende? Olvidar el pasado es cómo esa personalidad ve ese pasado, cómo esa personalidad te hace sentir ese pasado, ¿se entiende?